Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de videos Riesgos en el mal manejo de la cadena de valor y análisis del cliente. Estamos hablando sobre cómo identificar riesgos en la cadena de valor. En nuestro anterior video hablábamos puntualmente acerca del apetito al riesgo, ese nivel deseable que en términos de riesgos las entidades están dispuestas a asumir y que cuando toman decisiones definitivamente es un concepto que deben tener muy presente para poder delimitar esos aspectos de hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Dando continuidad a este tema, vamos a hablar puntualmente de valoración de riesgos. Una vez hemos identificado esos riesgos que pueden impactar a nuestra entidad, a nuestra cadena de valor, es importante medirlos, es importante valorarlos. Y hay dos variables fundamentales de las cuales vamos a hablar asociados a términos de probabilidad e impacto. En ese sentido, el concepto de cadena de valor se vuelve fundamental porque la cadena de valor apoya la documentación requerida para la identificación de los riesgos. En nuestras organizaciones usualmente estamos estructurados a nivel de macroprocesos, procesos, procedimientos, y a nivel de estos es que vamos a identificar los diferentes riesgos. Recordemos que el concepto de riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de nuestros objetivos. Y en ese sentido, existen diferentes metodologías, como de la cual ya hablamos, que es la ISO 31000, que tiene dos principales variables en las cuales se hace esta medición. Esas dos variables están asociadas a términos de probabilidad e impacto. Como el mismo concepto de riesgos se refiere, el efecto de la incertidumbre tiene como tal un tema estadístico implícito. La incertidumbre se puede materializar por términos de exposición. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ejecuto yo una operación? ¿Cuántas compras realizo? Si es que quiero determinar fallos dentro de mi logística o fallos asociados en el proceso que se da de comunicación entre el proveedor y las personas de compra de mi entidad. U otra vía de medir la probabilidad es número de veces que se han materializado riesgos dentro de mi organización. El ejemplo que planteo en pantalla tiene una escala de 5 por 5, en el cual, por ejemplo, vislumbramos temas de probabilidad como remota, improbable, posible, probable, inevitable. Fíjense, cada una de ellas esboza aspectos relacionados a la incertidumbre, en el cual seguramente en una de nuestras entidades algún riesgo ya se nos ha materializado. Y en otros casos podríamos decir, es que no, yo no tengo un registro de los eventos de riesgo que se han materializado dentro de mi organización. No se preocupen. En ese caso, lo que tenemos que poder medir es el nivel de exposición. ¿Cuántas veces yo realizo mi entidad, la actividad dentro de mi entidad? La otra variable es el tema de impacto, asociado a las consecuencias, asociado a los temas reputacionales, que lo hemos hablado a lo largo de los videos. Podemos hablar de impactos bajos, insignificantes, medio, alto o extremo. Eso dependiendo del apetito al riesgo, del valor de exposición y del valor de los límites deseables de hasta dónde llega un riesgo y aspectos que son mucho más cualitativos relacionados con la continuidad del negocio, los objetivos y sus temas reputacionales. Si vemos esa matriz de riesgos que está en pantalla, allí delimitaremos que mis riesgos que están dentro de mi apetito al riesgo son aquellos que están en la zona verde y la zona amarilla. Y ustedes como empresarios deberían empezarse a preocupar de esos riesgos que están en esa zona naranja y roja, que son los riesgos sobre los cuales hay que implementar planes de acción, como esas situaciones de mejora continua para reducir esos riesgos de esas escalas a los niveles deseables de riesgo. Nos vemos en nuestro siguiente video.